Hola, ¿qué tal? A continuación, en el siguiente video, vamos a explorar la integración de una cierta familia de integrandos que van a tener la forma seno de alfa x, seno de beta x. Es decir, dos funciones seno multiplicadas con argumentos distintos. Es conocido del cálculo integral más elemental que si los argumentos fueran los mismos, esto sería un seno cuadrado, e integraría mediante la identidad del ángulo duplo. Igual pasaría en el caso del coseno. Pero en este caso los argumentos son distintos. Es muy típico que ante un ejercicio de este tipo, el estudiante se lance a calcularlo usando el método de integración por partes, un método extremadamente universal, de amplio espectro, pero que puede conducir a un exceso en el trabajo algebraico y a no pocos errores de signo, de agrupación, etc. Y además consume tiempo. De todas maneras, si se hace bien, se llega al resultado correcto. La idea de este video es que ustedes descubran o exploren maneras alternativas del cálculo integral basado en el uso de ciertas identidades trigonométricas. Las más usadas para estos tipos de integrandos, donde se multiplican dos funciones trigonométricas de distinto argumento, son las sumas y las restas de tanto el seno como el coseno de ángulos. Por ejemplo, recordando las fórmulas del coseno de alfa más menos beta, es coseno de alfa, coseno beta, menos más, seno de alfa, seno de beta, y la suma y la resta del seno de ángulos como ven, coseno de la suma, aquí se resta, coseno de la resta, aquí se suma, seno de la suma, aquí se suma, seno de la resta, aquí se resta. Conociendo estas dos fórmulas, estas dos identidades, podemos atacar este tipo de integrando simplemente localizando en cuál de estas identidades aparece un producto del tipo seno alfa, seno beta. Como vemos, seno alfa, seno beta aparece acá, en el coseno de la suma y la resta. Por lo tanto, esa será la identidad útil para atacar este tipo de integrandos. Es decir, el seno o la identidad del seno no se va a usar, la que se va a usar será el coseno de la suma y de la resta. ¿Y de qué manera? Pues combinando la identidad para la suma y la identidad para la resta y sumándolas apropiadamente de forma tal que cuando se sumen desaparezca este término y quede el término de interés, que en este caso es el seno de alfa por el seno de beta. De la siguiente manera. Coseno de la suma es coseno de alfa, coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Coseno de la resta, coseno de alfa, coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. Si la sumo así, evidentemente desaparece el término que a mí me interesa que sobreviva. Por lo tanto, va a ser estratégico que multipliquemos una de ellas por menos 1. Vamos a escoger multiplicar por menos 1 la de arriba. Aquí pondremos un menos, aquí pondremos un menos y aquí pondremos un más. De forma tal que cuando yo sume, desaparece este y queda el término de interés. De tal forma que esto quedaría coseno de la resta menos coseno de la suma igual a 2 veces, podemos escribir ya dividido entre 2, seno de alfa, seno de beta. A la hora de sumar, este término desaparece. Aquí aparece un 2 y ese 2 aparece acá dividiendo. Como se ve, este integrando puede ser sustituido tranquilamente por esta identidad. Recordando solamente que aquí aparece alfa x, beta x y aquí aparecen alfa y beta. Solamente multiplicaremos por x los argumentos. Pero será una manera muy estratégica, muy económica y muy sencilla de sustituir
una integral por otra, absolutamente equivalentes. Por lo tanto, esta integral deseada será la integral del coseno de la recta menos el coseno de la suma. Aquí me equivoqué, debe ser multiplicado por x menos el coseno de la suma por x, todo esto sobre 2 de x. Es decir, hemos sustituido una integral que podía llevarnos por caminos sinuosos en caso de haber escogido el método de integración por partes, y la hemos cambiado por otra integral solamente mediante el uso de una identidad trigonométrica o de la combinación de identidades, a una integral que es extremadamente sencilla, donde la suma de funciones dentro de una integral nos va a conducir simplemente a la integral de las sumas de las funciones solas, digamos, la propiedad de linealidad del operador integral. Vamos a pasar entonces a calcular esta integralita que nos salió acá. La integral entonces vendrá dada como un medio, aplicando ya la linealidad y expandiendo esta integral como la suma de dos integrales. Será coseno de la resta de x menos la integral del coseno de la suma de x. ¿Listo? El coseno, la integral del coseno es el seno y por lo tanto esto será un medio. Recuerden que la x está multiplicada por una constante y esa constante pasa en el denominador. 1 sobre la resta seno de la resta menos 1 sobre la suma por el seno de la suma. Aquí cometí otra vez el mismo error de antes. Aquí va x menos. Y en este caso se podría sacar un signo, invertir para que la suma quede positiva y la resta quede negativa. Podría ser a gusto algebraico de cada cual. Vamos a hacerlo así, menos un medio. Y vamos a invertir el orden de la resta. Sería el seno de la suma sobre la suma menos el seno de la resta sobre la resta. Y este sería el resultado de interés al cual acabamos de arribar. Como ven, con el uso de las identidades trigonométricas adecuadas, una integral que nos habría tomado cierto tiempo y cierto rigor algebraico se redujo a 3 simples pasos. Es una manera muy económica, muy ventajosa y muy práctica de atacar integrales de esta misma familia. Queda a la motivación del estudiante que así lo desee la determinación, usando métodos y rutinas muy similares, extremadamente repetitivas, de una integral del tipo coseno-coseno. Queda esto para, si el estudiante gusta, deducir esta relación de integral usando las mismas rutinas que hemos usado hasta ahora, solo que, bueno, escogiendo en las fórmulas el término adecuado para que sobreviva y simplemente llegando a un resultado bastante similar a este mostrado acá, pero solamente para este tipo de funciones, de integrandos. Espero que estos métodos de solventación práctica de aparentes rutinas algebraicas de cierto grado de complejidad, usando el método de integración por partes, les haya servido de algo y vean de paso la utilidad de recordar y de tener a la mano siempre algunas identidades trigonométricas que por lo general alivian bastante las rutinas de cálculo cuando de este tipo de integrales se trata. Les agradezco la atención prestada y ojalá que esto les sirva
de utilidad. Muchas gracias.